Hola, buenos días. Creo que todo el mundo ve, desde hace ya bastantes años, que los políticos están todo el día insultándose y metiéndose unos con otros y demás. Prácticamente es lo único que hacen, porque casi siempre que vemos a un político hablando en la tele o en la radio, lo que está haciendo es meterse con otros políticos. Y esto, pues lógicamente, da muy mala imagen y hace pensar a mucha gente que el nivel de los políticos es muy malo, porque caen así debajo, entre comillas, para insultarse unos a otros constantemente. Y seguramente el nivel de los políticos es malo y es bajo, sí. Pero esto de que se estén insultando constantemente tiene unas implicaciones muy profundas y unos motivos también mucho más profundos de lo que puede parecer a simple vista. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo, porque me parece fundamental hablar de este tema para entender la política y todo lo que vemos a diario y el mundo en el que vivimos. Y vamos a ver también qué tiene que pasar y qué podemos hacer nosotros para que mejoren las cosas en el futuro. Lo primero que consiguen los políticos, y esto es importantísimo, al meterse unos con otros, es no hablar de lo que propone cada uno de ellos. Pensad que todos suponemos más o menos lo que propone cada partido político. Pero si os fijáis con más detalle, haceros esta pregunta. ¿Cuántas veces habéis visto a un político explicar de verdad y con detalle lo que propone? Por ejemplo, de todos los políticos que dicen que ellos van a bajar los impuestos, o que los bajarían si les votamos, ¿a cuántos les hemos visto explicar con detalle qué gastos bajarían primero y en qué cantidad, para luego poder bajar los impuestos y también qué impuestos bajarían y en qué cantidad? ¿O cuántas veces hemos visto a un político que nos diga que va a mejorar la educación, el empleo o cualquier otra cosa que se os ocurra, ver que nos explica con detalle qué es lo que tiene pensado hacer y cómo lo tiene pensado hacer? Yo no recuerdo a ningún político que haya hecho algo parecido a esto, no sé si vosotros os acordáis de alguno. Así que una de las principales funciones que cumple que los políticos se estén insultando unos a otros constantemente es esta, y es algo importantísimo, porque es no explicarnos de verdad lo que proponen. Y es que además, si os leéis los programas de los partidos políticos, veréis que ninguno de ellos propone nada que se pueda llevar a la práctica de verdad. Y da igual que nos guste o que no nos guste lo que se supone que proponen. El caso es que a ninguno de ellos les cuadra lo que proponen y aunque les dejasen hacerlo, no lo podrían hacer porque no les cuadra el planteamiento que han hecho en el programa y es imposible de llevar a la práctica. Fijaros también que esos programas los escriben deprisa y corriendo y los publican justo antes de que empiece la campaña electoral. O la semana antes, o a veces el día antes, o incluso el día después de haber empezado la campaña electoral. ¿Y por qué sacan los programas justo antes de las elecciones, en lugar de sacarlos mucho tiempo antes? Pues porque para los partidos políticos actuales los programas son un trámite, entonces los escriben con la idea de que los lea la menor cantidad de gente posible y de que la gente no haga preguntas sobre lo que está escrito en esos programas. ¿Por qué? Pues porque si los programas los lee mucha gente y empieza a hacer preguntas, se verá que esos programas son un conjunto de incoherencias que es imposible de llevar a la práctica. Por eso fijaros lo importantísimo que es para los políticos meterse unos con otros, que no es que se calienten, sino que es algo fundamental, es uno de los pilares fundamentales de la política actual, porque así no hablan de lo que ellos proponen. Porque además de que creo, y lo creo de verdad, no es una broma, lo creo de verdad, que los principales políticos de cada partido político ni siquiera conocen el programa de su partido, creo que si hicieran el esfuerzo de leerse y aprenderse esos programas, no podrían explicarlos y defenderlos porque no les cuadran y están llenos de contradicciones. Y esto es algo, lo de las contradicciones, que lo podéis comprobar vosotros mismos leyendo cualquier programa de cualquier partido. Y por eso otra de las razones importantes por las que los políticos se están insultando constantemente es activar las emociones de sus posibles votantes. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué quieren activar las emociones? Pues para conseguir el voto manipulando las emociones y no utilizando argumentos lógicos y explicando de verdad qué es lo que tendrían ellos pensado hacer si lo hubieran pensado de verdad y les cuadrase para arreglar todos los problemas que tenemos. Es decir, lo lógico para mí es que los partidos políticos buscaran el voto explicando de forma tranquila y pausada cuáles son sus propuestas. Pero para que esto fuese así, o para que esto sea así, las organizaciones actuales, los partidos políticos actuales, tienen que cambiar completamente de arriba abajo. Por eso, en lugar de hacer eso, lo que hacen ahora es buscar el voto manipulando las emociones. Porque una persona que se enfada por cómo están las cosas parece que tiene mucho interés en arreglarlas. Porque la imagen que da al enfadarse mucho es que parece que se da cuenta de los problemas que tiene la gente y por eso tiene tantas ganas de arreglar esos problemas que se enfada por no poder hacerlo ya si está en la oposición
o porque no le dejen trabajar tranquilamente si está en el gobierno para hacer todo lo que se supone que tiene pensado hacer. Así que para mucha gente que preferiría que los políticos no se estuviesen insultando todo el día, la imagen que queda de todo esto es: vale, o sea, las fórmulas tendrían que cambiar, pero al menos saben que la gente de la calle tenemos problemas y están tan ocupados intentando arreglarlos que se les saltan los nervios, pierden las formas y se insultan. Y esta es la imagen que quieren conseguir ellos, claro, porque con tanto insulto un día sí y otro también, pues para la mayor parte de la población hasta ahora ha pasado desapercibido que ningún político nos ha explicado nunca de verdad cómo piensa arreglar los problemas que tenemos, para que veamos si realmente sabe hacerlo y nos convence o no. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros vemos que un coche empieza a echar humo, que hace ruidos raros, que se le pisa el acelerador y no arranca y demás, pues todos veríamos muy fácilmente que ese coche está estropeado. Pero la mayoría de nosotros no sabríamos arreglarlo, por muy nerviosos que nos pusiésemos y por mucho que insultásemos a la última persona que lo condujo. Porque detectar un problema es una cosa y saber arreglarlo es otra. Si os fijáis, todos los políticos de todos los partidos nos están diciendo siempre que sabemos que tenemos problemas y que los políticos de los demás partidos no nos los van a arreglar. Pero ¿qué político se ha olvidado de que existen todos los demás partidos y se ha dedicado a explicarnos cómo nos arreglaría él nuestros problemas? Ya os digo que yo no recuerdo a ninguno que haya hecho ni esto ni nada parecido a esto. Para mí un partido político tendría que ser una mezcla de escuela y de medio de comunicación. Lo primero que tendría que hacer cualquier partido es un programa serio de verdad, que le cuadrase y que fuese coherente. Y luego tendría que dedicarse a difundir ese programa constantemente durante años y años. No sacarlo justo el día antes de las elecciones. Y difundir ese programa durante años y años debería ser la función principal de todos los partidos políticos. Cada uno explicándonos qué es lo que cree él que hay que hacer para arreglar nuestros problemas de verdad. Esto que os cuento de mi idea de lo que debería ser un partido político, pues es una función educativa y divulgativa que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora en ningún partido político. Y como eso no lo hemos visto hasta ahora, pues por eso los grandes problemas que tenemos han seguido avanzando para la mayor parte de la población y no se han resuelto. Y por eso casi todo el mundo ve que hay que cambiar muchas cosas en la política. Y la pregunta es, visto todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esto y tener algún día partidos políticos que de verdad sepan lo que hay que hacer para arreglar las cosas y nos lo cuenten antes de votarles, claro? Pues creo que lo primero que debemos hacer es conocer lo que hemos visto en este vídeo, y que son las razones profundas por las que los políticos se están insultando todos los días constantemente. Vamos, insultándose o metiéndose unos con otros o como lo queréis llamar cada uno. Y que la razón no es porque pierdan los nervios, sino que es la estrategia premeditada que utilizan todos ellos para no explicarnos qué es lo que harían ellos de verdad, de forma razonada y para que lo pueda entender todo el mundo. Y lo segundo que creo que podemos hacer, pues es evitar votar a partir de ahora a partidos que no sean esa mezcla de escuela y de medio de comunicación que os comento. De forma que los partidos no nos hablen de los demás partidos, sino que nos hablen de sí mismos y se centren en explicarnos su programa para que nosotros veamos si de verdad saben arreglar los problemas que tenemos o no. Y si no saben ellos explicarnos qué es lo que harían ellos para arreglar las cosas de verdad, pues entonces no tiene ningún sentido votarles. Como tampoco tendría ningún sentido poner a arreglar el coche que usé antes como ejemplo a la persona que más insulte en lugar de la que más sepa de mecánica. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.